nuestra es, en primer término, va a hablar la doctora Rosalía Vicentín, que es gastroenteróloga de la unidad de fibrosis quística del Hospital de Niños Orlando Alasia, y lo que va a hacer es, en 5 minutos, presentar cómo estamos funcionando al día de hoy. Después va a seguir la doctora Paula de Jorge, que es pediatra neumonóloga, también de la unidad de fibrosis quística de este hospital. Y lo que va a hacer ella es un reconto de las estadísticas que tenemos en la unidad, muy simple, lo vamos a hacer muy rápido, y va a comentar algunos de los aspectos relativos al diagnóstico de la fibrosis quística. Y por último voy a hablar yo. Para los que no me conocen, soy Fernando Mineretti, pediatra neumonólogo. Soy parte de la unidad de fibrosis quística del hospital. Y lo que voy a hacer es redondear un poquito la charla, contándoles algunos aspectos de la enfermedad, sobre todo lo relativo a... No me gusta hablar de nuevos tratamientos porque esto es nuevo, ya estoy utilizando. Entonces son los tratamientos con los que ya acabamos de recibir la confirmación de ya nuestro segundo o tercer paciente recibiendo la triple terapia, con resultados muy notables, y a voces de otros colegas, repitiendo lo que ellos comentaron, que están viviendo una experiencia única, que lo definen como milagro. Y esta misma situación la vivieron cuando llegó el primer tratamiento combinado para los pacientes con HIV. Dejaron de morirse por SIDA, tienen una enfermedad crónica. Cuando la triple terapia resulta para los pacientes que tienen mutaciones elegibles para este medicamento, en esta gente, ¿no? Lo vamos a comentar después, pero un breve adelanto de que viene es una realidad. Así que bueno, si Florencia nos da el visto bueno, pasa Rosalía Vicentina a comentar los aspectos del funcionamiento de la unidad. Bueno, le damos la bienvenida desde acá de la Dirección de Niñez y Adolescencia. Ya podemos arrancar. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Bueno, ¿me escuchan? Sí, muy bien. ¿Se ve la pantalla? Todo bien. Sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, la unidad de fibrosis quística, como dice Fer, funciona hace muchos años en el Hospital de Niños. En el servicio de gastro se empezaron a ver algunos pacientes cuando se mudaron para acá, para este sector, y después se fue sumando neumo, y ahora estamos sumando cada vez más gente, que ahora Fernando y Paula también van a contar. Bueno, ahora les comento cómo funcionamos de hace muchos años y hemos ido mejorando nuestro trabajo. ¿Cómo llegan los pacientes a la unidad de fibrosis quística? A través de pesquisa neonatal, nos avisan de los pacientes con TIR positiva y empezamos a rastrearlos. Desde el Hospital de Niños, que también se hace test del sudor, nos avisan las chicas del laboratorio. Desde las salas de internación de los SIM, o de las otras salas de Iturraspi, de protomédico también, cuando tienen un paciente con sospecha, de consultorios de especialidades, de los centros asistenciales que por lo general nos llaman o al servicio o a nuestros teléfonos para avisarnos, otra derivación de pediatras, y de provincias vecinas como han sido Entre Ríos, Córdoba y Santiago del Estero. Asignamos un día y un lugar, designamos el día jueves nosotros en el hospital, tenemos espacio físico que cada vez nos queda más chico, realmente nos cuesta mucho porque de hace un par de años decidimos en un consultorio no poner 2 pacientes, utilizamos un solo consultorio por paciente. Entonces en gastro tenemos 2 consultorios, utilizamos el consultorio de neumonología y de kinesio, y a veces aún así nos queda chico porque viene algún otro control o algún nene que necesita ser evaluado ese día y no queremos juntarlos en el mismo consultorio.
El día de la atención el paciente ya lo hacía previo al COVID, ya ingresaba con barbijo, de chiquitos les enseñamos a los bebés ya a colocárselo, se evita el contacto con otros pacientes fibroquísticos, el lugar asignado, en el lugar tenemos batas, barbijos, guantes y lavatorios, y el paciente, como les conté, hace un par de años no lo movemos del consultorio y vamos rotando nosotros y pasando a asistirlo. Enfermería cuando lo ve... Cuando ingresa le asigna el lugar, le hace los controles de saturometría, luego empezamos a evaluarlo, cómo nos vamos organizando, neumonología lo ve por su parte, después ingresa gastro con nutrición, kinesiología respiratoria toma la muestra, se hace el aspiro y el test de marcha si se le indica, y si tiene que ser evaluado por otra especialidad como RL o endocrino, lo hacemos evaluar también. Y la intervención de servicio social, si necesitamos también esa intervención. De forma programada le pedimos los laboratorios, las imágenes, las ecografías, los controles de eco, los controles con ORL, cardio y endocrino, y de forma urgente lo solicitamos de acuerdo al caso si amerita. Concluimos la consulta completando todas las solicitudes, los certificados, los pedidos de informe, los formularios, los pedidos de medicación, que son muchos, y el paciente pasa a retirar con toda esa listita que le hacemos toda la medicación y los insumos. Bueno, Fer, la Pauli presenta el grupo. Ah, como lo quiero. Bueno, acá sacamos todas las fotitos de todos los que estamos en el servicio. Ahí están las enfermeras, no sé si se puede señalar. Bueno, enfermería, servicio social, kinesio, laboratorio con bacteriología, las Nutri, otra enfermera, el FER, laboratorio, junto con Jorgelina que hacen el test del sudor, farmacia, Alejandro Tramesi que es un pediatra que nos ayuda, en bacteriología. Así que bueno, somos un grupo de gente, como dice Fer, que estamos motivados y con ganas de que nuestros pacientes anden mejor. Bueno, le paso el micrófono a Paula. Hola, buen día. Bueno, mi nombre es Paula, como ya Fer presentó a todos. La idea de estas primeras diapositivas es contar un poquito de lo que se le trata la enfermedad y por último vamos a hablar un poquito de nuestra estadística. Bueno, como ya todos saben, es una enfermedad genética crónica, herencia autosómica recesiva, que se caracteriza por una disfunción en las glándulas de secreción exócrina y que obviamente involucra a varios órganos y sistemas. En el caso de digestivos, hay alteración en las glándulas salivales, pancreáticas e intestinales y dan como consecuencia. Paula, sí. No se está viendo si está pasando, ¿no? Veo la foto final de toda la unidad. ¿Ahí se ve? ¿Ahí se ven las imágenes? Todavía no. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. Bueno, entonces, bueno, lo que seguía comentando es eso, que es una enfermedad que se caracteriza por difusión de las glándulas exócrinas y a nivel digestivo tenemos como consecuencia diarrea crónica, mala absorción y desnutrición, que son los síntomas principales. A nivel de las glándulas sudoríparas hay un exceso en la transpiración con pérdida de cloro y sodio, que es característico el sudor salado.
Y a nivel bronquial hay un moco que está alterado, un moco deshidratado, con lo cual hay un aumento de su viscosidad y aumento en la producción. Que ahora vamos a hablar un poquito de los síntomas que conlleva todos esta disfunción. Según la incidencia acá en Argentina, el programa de protección y errores congénitos en CABA, la incidencia habla de 1 en 6.400 recién nacidos, vivos obviamente, y en Santa Fe 1 en 7.000, más o menos coincide en la estadística en Argentina. Y la prevalencia de portadores sanos es 1 en 40. Ya recién en el 1985 es donde se descubre por primera vez el gen que se encuentra en el cromosoma largo, el brazo largo, perdón, del cromosoma 7, y en el 89 se aísla por primera vez y se puede caracterizar esta proteína que codifica este gen, que la llamamos como CFTR o Cystic Fibrosis Transmembrana Regulation. Acá un poquito lo que les queríamos comentar es, del lado izquierdo tenemos la biosíntesis normal, la síntesis de la proteína, esto es una célula epitelial, tenemos, todo comienza, a ver, ¿se ve la flechita? Sí, se ve bien. Sí, sí, sí. Bien. Todo comienza obviamente a nivel del núcleo, se genera un ARM mensajero, se transcribe la proteína, una vez que sale del núcleo pasa por el retículo endoplasmático, Golgi, y se dirige hacia la membrana apical de la célula de este canal, que lo que permite es la apertura y regulación de los canales de cloro y de sodio. Esto es en una célula normal. ¿Qué pasa en un paciente que tiene una mutación de este gen? Tenemos distintas clases de mutaciones, van del 1 al 6, y esto es muy importante porque también va a charlar Fer después, sobre todo de tratamiento. Tenemos la clase 1, donde se produce un defecto en la síntesis de la proteína, es decir, a nivel ya del núcleo, la proteína, hay un stop en el ARN, entonces la proteína deja de funcionar, se hace una proteína muy pequeña que obviamente no sale del núcleo y no se puede manifestar en la membrana apical. La clase 2, la proteína se produce, sale del núcleo, pero hay una alteración en el procesamiento y en el plegamiento de esa proteína, con lo cual el aparato de Golgi lo termina por eliminar y no, obviamente no se expresa en la membrana. La clase 3, hay un defecto en la activación y en la regulación, es decir, la proteína se sintetiza, llega a la membrana apical, pero no permite la apertura del canal. La clase 4, llegó al canal, pero hay una alteración y una disminución en el pasaje de este canal de cloro. En la clase 5 hay una disminución en la cantidad y en la síntesis, o sea, se sintetiza la proteína, funciona normal, pero hay menor cantidad. Y en la clase 6 hay una vida media más corta de esa proteína, con lo cual hay menos tiempo de expresión en la membrana. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque se llama que las clases tipo 1, 2 y 3 de mutaciones, por supuesto, fenotípicamente y expresión clínica es mucho más grave porque no hay síntesis o no se expresa, entonces no hay apertura de los canales. Y en la clase 4, 5 y 6 hay una actividad, con lo cual ahí es donde el diagnóstico, porque por ahí es más difícil en estos pacientes porque no suelen tener tantos síntomas o tienen menos síntomas. Respecto a la fisiopatología, bueno, dijimos que hay un defecto en el gen CFTR que produce en forma deficiente o defectuosa esta proteína. Obviamente no se expresa en forma normal a nivel de la vía aérea y eso conlleva hay una obstrucción bronquial. ¿Por qué? Porque dijimos que el moco, hay un aumento de la viscosidad, es decir, ese moco se encuentra deshidratado, es mucho más espeso, entonces genera obstrucción a nivel del bronquio. Eso que conlleva obviamente a procesos infecciosos, principalmente por, bueno, ya todos conocen, infecciones como estáfilos y pseudomonas, que son las más frecuentes. Esto conlleva una inflamación crónica y persistente de esa vía aérea, dando lugar, obviamente, si uno lo deja a su libre evolución y en forma crónica, a procesos crónicos como bronquiectasia. Y todo esto lleva, obviamente, a una obstrucción y a un círculo que llamamos de triada característica, que se caracteriza por obstrucción, infección e inflamación. Bueno, esa es una fotito de un bronquio con secreciones que están, obviamente, tapadas de secreciones espesas y blancas. Los criterios diagnósticos dijimos que obviamente en un paciente de clase 1, 2 y 3, donde obviamente la forma de presentación es más clásica y más severa, se puede presentar como hilio meconial en los recién nacidos o prolapso rectal. Acuérdense que obviamente lo mismo como sucede en las secreciones, lo mismo ocurre
en el meconio, es decir, el meconio está deshidratado, entonces produce una impactación en el hilio terminal y puede generar esto que llamamos hilio meconial. Y obviamente un paciente neonato que tiene estas características, siempre hay que descartar fibrosis quística. Síntomas respiratorios recurrentes, que junto con los síntomas y las enfermedades gastrointestinales son la forma de presentación más frecuente en estos pacientes. Suelen presentarse con tos crónica, con dificultad respiratoria, con cuadros de intercurrencias respiratorias por infecciones por estáfilo, como dijimos, Staphylococcus aureus, pseudomonas y demás cultivos positivos. En forma prolongada y crónica podemos encontrar bronquiectasia a nivel de las imágenes, ya sean radiografías y tomografías. Y en forma mucho más crónica, por supuesto, tenemos signos como hipocratismo digital y uñas en vidrio de reloj. Eso respecto a lo respiratorio. Y respecto a las enfermedades de tipo gastrointestinal, se caracteriza obviamente por diarreas crónicas, son características las deposiciones que llamamos esteatorreicas, son grasosas, malolientes, blanquecinas, tienen deposiciones más abundantes y en mayor cantidad. Eso obviamente produce toda mala absorción y consecuentemente una desnutrición. También estos pacientes tienen enfermedad sinusal crónica, con lo cual cuando pedimos tomografía siempre pedimos, acuérdense de pedir tomografía de senos paranasales porque por lo general tienen pansinusitis y además también solemos encontrar los pólipos nasales. En los pacientes obviamente más grandes, diabetes, por eso empezamos en los adolescentes a solicitar la prueba de tolerancia oral a la glucosa y bueno, otras más raras como edema, hiponatremia y azospermia. Obviamente en estos pacientes es mucho más fácil llegar al diagnóstico porque suelen tener todos estos síntomas, pero en el caso de los pacientes que tienen una disfunción parcial, es decir, los que dijimos clase 4, 5 y 6, obviamente es un poco más difícil arribar al diagnóstico y tienen una presentación más atípica. Son pacientes que por lo general tienen enfermedad sinusal crónica, mala absorción y síntomas de hipovitaminosis, puede haber infección crónica tardía y variable, tos crónica, hiperactividad bronquial. En los adultos presentarse con bronquiectasias. Es menor, pero sí en pacientes que tienen pancreatitis a repetición, también hay que sospechar de fibrosis quística. En los adultos y en los hombres, la esterilidad. Y estos son los pacientes que tienen por lo general test del sudor, que por lo general dan en rango dudoso, entre 30 y 60. Bueno, y criterios diagnósticos, obviamente uno, ¿cómo sospechamos la enfermedad? Por empezar, hoy en día, gracias a Dios, tenemos la tripsina inmunorreactiva que siempre llegamos mucho más fácil y más rápido al diagnóstico en forma temprana y oportuna. Entonces, por lo general, como dijo la Tata, nos vienen los pacientes con el TIR alterado. Puede existir la historia familiar de algún paciente con fibrosis quística, obviamente la presencia de síntomas, ya sean respiratorios o gastrointestinales, pero para confirmar el diagnóstico debemos demostrar la disfunción del gen CFTR, y esto lo hacemos con la presencia de 2 determinaciones de test del sudor que sean por encima de 60 miliequivalentes por litro. Obviamente esto confirma el diagnóstico, menor de 30 es normal y entre 30 y 60 es valor dudoso. O la presencia de 2 mutaciones que se asocian a disfunción del CFTR, tener en cuenta que tienen que estar los 2 alelos mutados para decir que tiene enfermedad, o la diferencia de potencial transepitelial de membrana nasal o la medición corriente intestinal. La verdad que esa última nosotros acá en Santa Fe no tenemos opción de hacerlo, se hace solo en Buenos Aires, así que por el momento nos manejamos con test del sudor y con molecular, que sería el genético. Y están estos pacientes que inclusive ahora cuando vemos las estadísticas tenemos pacientes con diagnósticos no resueltos, es decir, pacientes que tienen síntomas compatibles con fibrosis quística, pero que por una cosa o la otra no llegamos al diagnóstico definitivo. Es decir, a veces tienen un TIR patológico, pero los test del sudor no llegamos a los 2 positivos, o la mutación, encontramos una mutación de un solo alelo y no del otro. Entonces, bueno, eso obviamente también los incluimos dentro del seguimiento de la unidad y vemos de continuar con el tratamiento. Rápido, esto es importante para hablar sobre pesquisa neonatal, que esto es, acá tenemos la probabilidad de sobrevida y acá la cantidad de años. Este estudio lo que demostró es que aquellos pacientes que se hacían diagnóstico de fibrosis quística, este punteado de acá es por síntoma, por presencia de síntomas, tenían una sobrevida a los 33, más o menos 33 años del 50%, versus aquellos pacientes que tenían el diagnóstico de fibrosis quística no por síntomas, sino por screening, es decir, a edades bien tempranas. En estos pacientes, la sobrevida del 50% es a los 45 días de vida, 45 años, con lo cual hay una diferencia de más de 10 años entre hacer el diagnóstico con síntomas versus pesquisa.
Con lo cual, cuanto más temprano es el diagnóstico de los síntomas, de los pacientes, más rápido instauramos un tratamiento y un seguimiento oportuno, entonces mejora y aumenta la sobrevida de nuestros pacientes. Y por último, esta es nuestra unidad en verde, son los pacientes que son 48 pacientes que se encuentran en seguimiento activo al momento. Después tenemos acá que es un 4 pacientes, tenemos seguimiento conjunto, es decir, son pacientes por lo general de Entre Ríos que compartimos junto con ellos el seguimiento. Acá tenemos 13 pacientes que son transicionados, es decir, pacientes de mayores de 18 años que estamos haciendo la transición en el CEMAFE o por ahí en otras instituciones de adultos. Estos pacientes que son números de 15 son pacientes, que es lo que charlamos hoy, admitidos clínicamente, pero que por estudios, ya sea por test del sudor o por genéticos, no tenemos el diagnóstico confirmado, pero sí lo seguimos en la unidad. Acá en rojo tenemos pacientes 16 que por razones sociales o por razones personales se han sido derivados a otros centros, pero nosotros desconocemos dónde se encuentran actualmente, pero en algún momento han pasado por la unidad. Y en 13 casos tenemos pacientes fallecidos. Uno de esos fue un diagnóstico, o sea, falleció y luego se arribó al diagnóstico, y otro fue que se derivó al Hospital Garrahan, se hizo el trasplante bipulmonar y falleció posteriormente al trasplante. Es decir que actualmente nosotros tenemos 81 pacientes en seguimiento en la unidad que lo vemos todos los jueves. Gracias, Paula. ¿Están viendo? Sí. Bueno, bien, no voy a repetir algunas cuestiones que ya comentó Paula, pero esta es la foto de la primera descripción de los pacientes con fibrosis quística, sumamente desnutridos. Esto fue, digamos, en la década de fines de los años 30, principios de los años 40, y al año 2000, 2010, 2020, todavía vemos pacientes en este estado que llegan a la unidad de fibrosis quística por distintos motivos. Parece increíble, pero estos son las fotos color, son pacientes de nuestra unidad, y como verán, prácticamente se asemejan mucho a lo que pasaba hace ya tantos años atrás, ¿no? Volviendo un poquito a lo que comentaba Paula respecto de la pesquisa nos permite iniciar el tratamiento tan pronto como se haga el diagnóstico. Esto es lo importante de la pesquisa. Y fíjense que en el Registro Nacional de Fibrosis Quística, el 61%, el 60% de los pacientes son diagnosticados antes del primer mes de vida. Esto permite anticiparse a las complicaciones propias de la enfermedad e iniciar tan rápido, incluso cuando están asintomáticos, con el triple tratamiento de la que ya vamos a hablar, no triple terapia, sino lo que consideramos es el tratamiento que todo paciente con fibrosis quística debe tener. Fíjense que prácticamente la mitad de los pacientes que llegan al mes diagnosticados por pesquisa lo hacen sin síntomas, están asintomáticos, y el resto comparte algunas de estas características respiratorias, digestivas, liliomiconial, la historia familiar que Paula les comentaba. ¿Por qué es importante hacer el diagnóstico por pesquisa neonatal? ¿Por qué es importante iniciar un tratamiento antes de que los síntomas de la enfermedad aparezcan? Porque está bien descrito que los pacientes al primer año de vida ya tienen signos de atrapamiento aéreo en el 60%, y a los 5 años de vida ya tienen bronquiectasias el 60% de los pacientes que se diagnostican con fibrosis quística. Esto es una enfermedad genética, por tanto empieza en el feto, en etapas fetales, así que cuando un bebé nace, no significa que porque no tenga tos, mocos, diarrea, mala absorción, ya no haya empezado con manifestaciones tempranas, que son inflamación de la vía aérea o digestiva de estos chicos, y que iniciar un tratamiento lo más pronto posible permite anticipar todas estas complicaciones. Por ejemplo, que se sobreinfecten. Y fíjense lo que pasa acá en el registro norteamericano. Ellos tienen una incidencia del 20% en menores de 2 años de pseudomonas. Nosotros,
a los 2 años de vida tenemos el 60% de los pacientes con Pseudomonas aeruginosa. Esto es un fracaso del sistema, llegar con niños tan chiquititos colonizados con Pseudomonas. De los aspectos digestivos de estos chicos, uno de los tratamientos pilares fundamentales es que como no hay enzimas que permitan digerir los alimentos, necesitamos suplementar tan pronto como se hace el diagnóstico con enzimas, incluso antes de hacer el diagnóstico, porque nos ha pasado de niños que se derivan con pesquisas neonatales positivas y mientras estamos haciendo el test del sudor ya vemos las características, las deposiciones y uno elige iniciar el tratamiento con suplementación con enzimas pancreáticas que contienen 3, la lipasa, la proteasa y la amilasa, que permiten descomponer las grasas, las proteínas y los carbohidratos. Otro de los factores que permitió una gran sobrevida, y sobre todo en esta rampa de ascenso que se da entre los años 80 y 2000, son la aparición de los antibióticos nebulizados y antibióticos vía oral o antibióticos sistémicos. Durante muchos años fueron muy respetuosos de colocar antibióticos, pero se vio que en esta etapa duplicaban la sobrevida aquellos que recibían más antibióticos. Y a partir del año 2010 aparece todo esto que se llama la medicina precisión o medicina personalizada. Aparecen las primeras descripciones de algunas mutaciones factibles de utilizar correctores. Por eso no nos gusta hablar de nuevos tratamientos, porque fíjense que en el año 2012, falta un mes y medio para que lleguemos al 2022, es decir, que hace 10 años, este primer medicamento que se llama Ivacaftor y que está presente en todos los nuevos medicamentos que salen, permitió la corrección de esa proteína que no se sintetizaba o llegaba a la membrana apical y no funcionaba y empezaba a funcionar. Fíjense lo que pasó, en el año 2012 llegó aprobado para mayores de 12 años y tan pronto se vieron los beneficios que hoy hay estudios en marcha donde se propone iniciar esta medicación desde el mismísimo nacimiento, es decir, que esto debe anticipar a cualquier otro tipo de terapia. Bueno, se ha descompaginado un poquito la diapositiva, no sabemos cuál es el motivo, pero históricamente el tratamiento de la fibrosis quística supone nebulizaciones con soluciones que aflojan el moco, con la kinesioterapia para que los pacientes lo pudieran eliminar y las enzimas pancreáticas para que pudieran alimentarse. Por supuesto que esto es el aspecto fundamental, la triada fundamental del tratamiento, a la cual se agregan después la vitamina, una adecuada nutrición, la vida sana y todo. Pero ¿qué pasa? Esto cambió y hoy tiene 5 aristas. Una es la nutrición, que resulta fundamental, más nutridos están, mejor están. Recuerden que en las primeras descripciones se les suspendía la grasa, porque como veían que eliminaban grasa, se la suspendían, y así los niños no podían aumentar de peso y tampoco poder sobrevivir. Y lo otro es la aparición de los moduladores. Hoy entonces ya no tiene 3 patas, sino que tiene 5. Nebulizaciones, kinesio, enzimas, moduladores y nutrición. Fíjense lo que pasa con los efectos de los moduladores sobre la función pulmonar. Con una fibrosis quística, y ya les mostró Paula este valor, acá del lado izquierdo tenemos un 100% de capacidad pulmonar con la que nacemos todos, y al cabo de 30, 40 años se declina la función pulmonar hasta valores que los comprometen en su vida o son factibles de trasplante pulmonar. Y cuando apareció el Ivacaftor para la primera mutación que resultó factible de tratarse, que fue la 551, vieron que esta curva se le empezaba a corregir y que ya podían predecir que estos pacientes iban a vivir por encima de los 70 años. Y así cuando aparecieron las combinaciones empezaron a ver que esta curva de declinación de la función pulmonar se va horizontalizando, es decir, que hoy con los nuevos tratamientos se prevé que un niño nacido en los años 2010, 2020, en el primer mundo y que reciba los moduladores, puede vivir o tener la misma sobrevida de una persona que no tiene esta enfermedad. Por tanto, estamos en una era sin precedentes en el tratamiento de la fibrosis quística y la evidencia de que los moduladores mejoran significativamente la función pulmonar, la calidad de vida, aumentan de peso. Hoy el test del sudor no se hace solo para diagnóstico, sino para seguimiento, porque en la medida que uno pueda demostrar que el test del sudor está en valores bajos es porque está tomando el modulador. Disminución del número de exacerbaciones pulmonares o compromisos digestivos
los pacientes que han iniciado los tratamientos con moduladores dejan de internarse, salen de la indicación de trasplante pulmonar. Y por supuesto, ahí lo que le decía, mejora la sobrevida. Entonces, los puntos, las perlas en fibrosis quística es que esto es una enfermedad sistémica, crónica, que tiene un amplio espectro de presentación, a veces va de síntomas muy leves, tenemos pacientes o adultos que su única manifestación fue azospermia o una sinusitis. Debe pensarse en personas de cualquiera sea la edad, porque dicen, no, llegó a los 80 años, no pudo tener hijos. Ese paciente, si se hace un estudio, es muy probable que se diagnostique una fibrosis quística, que esto es muy importante, estas personas que tienen fibrosis quística tienen facultades intelectuales normales y desarrollo físico normal. Esto me gusta siempre destacarlo, tenemos kinesiólogos, tenemos médicos que son fibroquísticos. Jerarquizar antecedentes familiares de fibrosis quística o infertilidad en cualquier persona, es decir, que cuando estamos haciendo la historia clínica de cualquier niño, que uno pregunta y se entera de que hay alguno que sufre enfermedad pulmonar, y cuando surge en un antecedente familiar fibrosis quística, debe pensarse que nuestro paciente pueda tener este diagnóstico como posibilidad. Los valores dudosos de tripsina inmunoreactiva, de la proteína asociada a la pancreatitis, del test del sudor, deben ser consultados en centros respiratorios. No se queden con estudios dudosos pensando que son normales. Ya le decía Paula, tenemos 16, 17 chicos que no les podemos cerrar el diagnóstico y sin embargo clínicamente se comportan como una fibrosis quística clásica. Los estudios sí permiten confirmar la presencia de fibrosis quística, que son la pesquisa, la clínica, el test del sudor, la diferencia potencial nasal y el estudio genético, pero los mismos estudios no nos permiten descartar nunca una fibrosis quística. Por eso, digamos, cuando los valores son dudosos, nunca le decimos que no tiene la enfermedad. Que el tratamiento, como les decía, son la nebulización con mucolíticos y antibióticos cuando los requieran, la kinesioterapia, la nutrición, la suplementación con enzimas multivitamínicos y los moduladores. Hacemos un tratamiento precoz y agresivo de las infecciones respiratorias, siempre tomamos un cultivo de sputum, hisopados, y en general son 14 o más días de antibiótico vía oral, endovenoso. El estudio genético en los pacientes con fibrosis quística es mandatorio, hoy tiene implicancias terapéuticas acá en Argentina a partir de los 2 años de vida. Por tanto, no hay paciente con fibrosis quística que no pueda tener el estudio genético para saber qué mutaciones están provocando su enfermedad. Y la expectativa es mayor de 50 años. Pero fíjense que en esta última diapositiva, que no vuelve a salir, lo llamo paradojas saladas, ¿no? Porque estamos hablando en un curso de pesquisa neonatal donde uno de los objetivos primordiales es llegar rápido al diagnóstico e iniciar el tratamiento. Sin embargo, estos moduladores, nosotros al día de hoy tenemos 4 pacientes, es decir, que solamente el 4% de nuestros pacientes accedieron a un tratamiento con modulador, cuando tenemos una ley nacional que promueve la cobertura del 100%, es decir, esto es una enfermedad que tiene la medicación garantizada por ley y todavía nos cuesta horrores conseguirlo. Los 4 pacientes que tenemos con los moduladores son pacientes mutualizados y que creo que hay una gran desigualdad. ¿Por qué? Porque esos pacientes están muy bien, ya no se internan, no necesitan demasiados estudios, versus los otros que todavía seguimos esperando. Como pueden ver acá abajo a la izquierda, esto es un paciente de la obra social acá de la provincia que nos manda a pedir que se le haga cada receta por separado. Entonces esto es de un solo paciente, toda la camilla llena de papelería, nada más que para pedirle un, es decir, está garantizado por ley. Así que creo que lo importante es que además de hablar de pesquisa neonatal, de acceso temprano al diagnóstico y al tratamiento, es que este tratamiento se efectivice. Bueno, nada más, vamos a dejar lugar a Javier Núñez, que nos va a hablar de tiroides o hipotiroidismo. Les agradecemos la charla y quedamos atentos a las preguntas. No sé si quieren que hagamos ahora las preguntas de fibrosis quística. Hay tiempo, me dice Javier, que si quieren aprovechar, hagamos las preguntas ahora. Preguntar respecto de la presentación de Rosalía, Paula o la mía. Y después seguimos con Javier. Preguntas, dudas. Está Cecilia también, de Reconquista.
que nos acompañan en esta red. ¿Quieres decir algo, Ceci? Y escuchamos, Ceci. Sí, saludarlos a todos. Muchas gracias, Fer. Excelente. Te muteaste, solita te muteaste. Venías, Bárbara. Ahí está. Hola. Sí, saludarlos a todos. Muchas gracias y excelente, Fer. Me encanta. Bueno, muchísimas gracias, Ceci. Me imagino que compartís muchos de los conceptos que fueron vertidos acá, porque lo vivís en primera línea. Y los 4 pacientes que compartimos contigo son de Reconquista y algunos de Entre Ríos, pero fíjense lo importante que es tener un especialista en zona norte, y los 4 pacientes de Reconquista desde la pandemia que no los vemos, así que me imagino que están al seguimiento de Cecilia, por eso es importante, digamos, tener en los 4 puntos cardinales de la provincia especialistas con capacidad de resolver estos pacientes que evitan que hagan parámetros que sean evaluados, ¿sí? ¿Alguna pregunta para el equipo de fibrosis quística? Antes de pasar a otro tema. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va a todos? Ahí yo habilité en el chat, con mucho gusto a todos, soy el doctor Rinaldi de la Dirección de Niños de Adolescencia. Perdón, me presenté tarde, porque entré tarde a la reunión. Ahí yo habilité en el chat para que hagan preguntas. Ahí, Fernando, te felicito por la presentación, a las chicas también. Ahí Carlos Hernaín Albarracín pregunta si las dosis habituales de los fármacos a utilizar. No sé a cuál fármaco se refiere. En general, él no nombra ningún fármaco en especial. Bueno, pero no sé, tenemos... Carlos Albarracín, si querés ampliar la pregunta, le escribí en el chat. Dice eso solo, Fernando. Sí, está bien. Mientras esperamos a ver si podemos evacuar la duda que tenga. Recuerden que utilizamos las enzimas pancreáticas, las vitaminas, cada una de estas tiene, digamos, su forma de dársela. Los antibióticos nebulizados también tienen dosis, los antibióticos vía oral. La kinesioterapia también tiene dosis y frecuencia, que es no menos de 2 veces por día, todos los días de su vida, sábado, domingo, feriado, vacaciones. Y respecto de los moduladores, si a eso se refiere, sí, la verdad es que lo que hacemos es mirar los prospectos, porque hoy hay una gran ensalada respecto de la gran cantidad de moduladores, de la edad que están aprobados y del peso, así que depende mucho de qué tipo de modulador, edad y peso del paciente vamos a utilizar para hablar de dosis. Y respecto de los antibióticos, recuerden que hay un consenso nacional de fibrosis quística que lo coordina la Sociedad Argentina de Pediatría, en el que tiene tablas muy claras respecto de las dosis de antibiótico y todo lo que utilizamos. Bueno, no sé si alguien más, no veo más preguntas en el chat, estaba esa sola. No sé si alguien más quiere levantar la mano o poner alguna pregunta en el chat. Si no, seguimos avanzando con otro tema. Yo quería preguntar, Sí. con respecto justamente a la pandemia, ¿cómo estuvieron ustedes, Fer, que, digamos, pudieron continuar atendiendo, hicieron teleconsultas? ¿Cómo se manejaron un poco en este tiempo? El estado actual es como siempre hemos trabajado. La verdad que, digamos, llama la atención que hoy, digamos, el virus sigue dando vuelta y ya nadie le da bolilla al protocolo. Hace un año atrás estas charlas las dábamos con barbijo, estábamos solos en esta sala y la verdad que uno incluso hace un mea culpa, todos nos hemos dejado de cuidar bastante y la sala de espera del hospital están atestada de chicos, así que contagiarán coronavirus y los virus respiratorios y digestivos que hay dando vueltas o están pululando. Durante el año nos fuimos adecuando, hicimos teleconsultas, algunas, siempre difícil porque los padres tienen mejor conexión en los celulares que en los centros de salud, ¿no? Porque esto es algún aspecto, digamos, que creo que hay que mejorarlo. Acá en el hospital teníamos serios problemas para conectarnos, es más fácil hacer una llamadita grupal por WhatsApp
que hacerlo con estos sistemas oficiales, porque siempre se retrasa, el personal de informática que no siempre está dispuesto, cuando hay internet no anda la computadora, cuando anda la computadora no hay internet, entonces, digamos, estas son las cosas de todos los días, pero con pacientes con fibrosis quística, con coronavirus, hemos tenido 3 pacientitos y no les pasó absolutamente nada, y esto es lo mismo que se vio reflejado en todo el mundo. Hay muy poquititos fallecidos que eran personas con fibrosis quística que estaban en su extremo, digamos, con requerimiento de ventilación no invasiva y que probablemente iban a morir de coronavirus o cualquier otro virus que se agarrara, ¿no? Y ahí hay una pregunta respecto de cuál es la sobrevida del trasplante en Argentina, con la experiencia de Fátima Heinze en Entre Ríos, y la verdad que esto depende de muchísimos factores, porque todo depende de la condición de pre-trasplante que llegan los pacientes. Hoy Paula les comentó que nosotros vimos una paciente que la derivamos oportunamente al Garrahan, se trasplantó de los pulmones, anduvo perfecta y murió de una colecistitis complicada. O sea que no murió de un trasplante pulmonar ni, digamos, nada relacionado a su trasplante pulmonar. Pero la verdad es que está funcionando muy bien. Y viene bien que hicieras esta pregunta porque los nuevos moduladores han sacado cientos y cientos de personas con criterio de trasplante pulmonar en Europa y en Estados Unidos. Es decir, los centros que hacen trasplante pulmonar se están quedando sin pacientes con fibrosis quística para trasplantar. ¿Por qué? Porque esto es más o menos así. Los pacientes que están para trasplantar quedarán con oxígeno. Los que están con oxígeno zafan del oxígeno. Y los que no tienen oxígeno son personas que cuando empiezan a tomar los moduladores están perfectos. Hoy se va Bautista, un niño que tiene 7, 8 años de vida, que tiene un diabético relacionado a su fibrosis quística, se va con los moduladores sin tratamiento para su diabetes porque apostamos a que el modulador lo va a rescatar de esta complicación de su diabetes. ¿Por qué? Porque pone en marcha las células del páncreas, pone en marcha la célula del pulmón, pone en marcha la célula de los huesos, de los dedos, del ojo y del pelo. Todo empieza a mejorar. ¿Cómo se refleja esto? Con el test del sudor. Tenía un test del sudor premedicación mayor de 80, empiezan a tomar los moduladores y tiene un test del sudor de 25-30. Esto es reflejo de que la membrana apical, el CFTR de estas células está funcionando con estas nuevas medicaciones. Que dicho sea de paso, valen igual o lo mismo que un antibiótico nebulizado que utilizamos para el tratamiento de las complicaciones por Pseudomonas, por Burkholderia, por estafilococo y todo. Así que cuando se analiza esto económicamente, porque si hay alguien de la Comisión de Medicamentos que está escuchando esta charla, viene bien, digamos, tirarle la bronca en este sentido para que sepan que económicamente hoy es mucho más redituable indicar un modulador que seguir atendiendo las complicaciones, que es lo que venimos haciendo desde hace 30 años, Marta Wagner, Liliana Trota, y yo que, digamos, de la camada vieja. La gente más joven, gracias a Dios, ya están viviendo esto como una realidad de prácticamente toda la semana o todos los meses. Una pregunta más, a nivel público, ¿se están autorizando la compra de Ivacaftor para estos pacientes? Por ley está garantizado. En Buenos Aires me consta que hay pacientes que están recibiendo la medicación que les llega del Ministerio de Salud. Como esto es una nación federal, cada provincia hace lo que quiere con la ley, la realidad nuestra es que hoy todavía no tenemos pacientes que estén recibiendo medicamentos que vengan de provincia. Pero sí tenemos pacientes que han viajado a Buenos Aires, que le han indicado allá el medicamento y que han vuelto con el paquete de medicamento abajo del brazo. Así que ahora lo que estamos peleando es que tengan continuidad y la verdad es que lo único que nos queda pedirle a las familias es que hagan exigir a las autoridades que se le dé el medicamento, no que la unidad de fibrosis quística del Hospital de Niños les indica, sino lo que está conforme a todos los consensos nacionales e internacionales, porque hoy por hoy es un abandono de tratamiento no indicarle esta medicación, ¿no? Bueno, Fernando, muchas gracias, muy buenas las presentaciones. Muchas gracias, le paso, le cedo el... Ocupamos y seguimos con Javier, si está por ahí, creo que va a seguir en el auditorio. Estamos. Buenos días. Buenos días.
Bien, ¿se ve bien ahí? Correcto, bien. Bueno, empiezo con una pequeña agenda en que van a ver que vamos a hacer una introducción, definición, algo de ontogénesis tiroidea, clasificación, signos, síntomas, diagnóstico, tratamiento y evolución. Vamos a tratar de seguir este orden. Bien, primero como introducción, comentarles que el programa de pesquisa neonatal tiene como objetivo la prevención de patologías neonatales inaparentes, mediante el diagnóstico y tratamiento precoz para evitar la severa discapacidad física o mental que pueden producir estas patologías. Siempre la pesquisa neonatal tiene que cumplir estos 3 requisitos que son fundamentales. Debe ser pesquisar patologías que sean frecuentes, que sean inaparentes al momento del nacimiento y que pueden causar una morbimortalidad físico-mental al no ser detectada. El diagnóstico precoz debe representar un beneficio incuestionable, fundamentalmente desde el punto de vista económico. Y las pruebas de pesquisa deben ser siempre rápidas, simples, realizables, deben tener un tratamiento efectivo y disponible y un sistema que permita el correcto diagnóstico, consejo y tratamiento y seguimiento. Hasta ahora, todos estos 3 puntos, por lo menos en pesquisa, con respecto a hormonas tiroideas, a hipotiroidismo, se está cumpliendo. Perdón, esta es la última, no sé por qué se me fue la última. Devuelvo todo otra vez. Bien. En pesquisa tenemos 3 etapas, que una es la preanalítica, en la cual tenemos que tener un 100%, intentar tener el 100% de la cobertura de los recién nacidos, que podamos identificarlos claramente para poder hacer la citación si se merece hacerlo, una extracción que sea adecuada, en esto es importante la extracción y el cuidado de la forma en que se hace la extracción para que el material sirva, lo mismo que el traslado y la recepción de ese material. En etapa analítica tenemos que tener un método que sea sensible, que tenga una gran especificidad, que sea reproductible y que se tenga experiencia en este método que se utiliza. Y en etapa postanalítica es muy importante tener la posibilidad de hacer una recitación localizando al paciente en forma adecuada, confirmando el diagnóstico si lo tuviera, para poder hacer un seguimiento y control de ese paciente en forma adecuada. Cuando se cumplen estas 3 etapas, se hace también un control de calidad que siempre tiene que ser externo, para que veamos si ese programa o esa pesquisa, esa patología se está cumpliendo en forma adecuada. Con respecto al hipotiroidismo, la definición del hipotiroidismo es, es la patología endocrina más frecuente y es la causa prevenible más frecuente de retraso mental y se debe a los bajos niveles de hormona o ausencia de hormonas tiroideas, ¿sí? Desde el punto de vista ontogénico, les presento un cuadro publicado por la doctora Chiesa del Ricardo Gutiérrez, en el cual es muy importante tener en cuenta, porque de acuerdo a las etapas en las que se están produciendo las hormonas tiroideas, tendremos que repetir algunos laboratorios, porque a lo mejor nos pueden dar TSH que no son las adecuadas. Hay una primera etapa en la que hay una embriogénesis, ahí tenemos que la concentración de yodo comienzan a aumentar a partir de la 10ª semana recién, en zonas que no hay yodo en forma adecuada, como el noroeste de nuestro país, en esta etapa no hay captación de yodo como corresponde, entonces ya tenemos un factor de riesgo más para el hipotiroidismo congénito. Aproximadamente a las 12 semanas se empieza a secretar T3, T4 y TSH aproximadamente. Hay una respuesta de TSH a la TRH. La TRH es la hormona liberadora de tirotrofina que se produce a nivel hipotalámico y eso se produce recién a las 25 semanas. Recién existe una inhibición de TSH por T4, un feedback negativo a partir de las 27 semanas y una maduración del efecto de Wojciechów que se produce a las 36 semanas, que es cuando incorporamos mucha cantidad de yodo. En esta segunda etapa, que es de las semanas 12 en adelante, depende fundamentalmente de la T4 fetal. Y en la primera etapa, la embriogénesis depende de la T4 materna, que como ustedes van viendo, a medida que pasan las semanas de gestación, disminuye. La clasificación de hipotiroidismo se separa en 2 grandes grupos, los que son hipotiroidismos permanentes y los que son transitorios. De los que son permanentes, existen los que son los primarios. Los primarios son los que están directamente relacionados con la glándula tiroides propiamente dicha. Los secundarios son los que se producen a nivel hipotálamo-hipofisarios y los periféricos cuando no se utiliza la hormona tiroidea T3 y T4 en tejido periférico justamente. En el primario se asocia a anomalías del desarrollo frecuentemente, pero puede ser también asociado a mutaciones o por dishormonogénesis.
En la primera, las anomalías de desarrollo pueden ser una tireosis, o sea, una falta de hormona tiroidea, de glándula tiroidea, perdón, una tiroides ectópica, una hipoplasia o una hemiagenesia. En este caso, ustedes ven una foto que tenemos una tiroides ectópica, es sublingual. En este caso, en la segunda, tenemos una ectopía también. Fíjense que tenemos en la región del mentón y en la región tiroidea propiamente dicha, también tenemos regiones que están captando, más una hemiagenesia. Acá falta uno de los lóbulos tiroideos. En esta ecografía también se ve el lóbulo del lado izquierdo en forma adecuada y el lado derecho no se ve glándula tiroidea, lóbulo tiroideo. También pueden ser por mutaciones genéticas. Estas son menos frecuentes, solamente el 2% de los casos. Y se deben a estos genes, que pueden ser el FOXE1 o el NKX2-1, el PAX8 y el X2-5, que van asociados habitualmente con alguna alteración, fundamentalmente de las vías aéreas superiores. En estos casos, cuando tenemos alguna de estas alteraciones en vías aéreas, tenemos que sospechar que puede estar asociado con algún problema de un hipotiroidismo congénito, fundamentalmente en la etapa neonatal. La dishormonogénesis, bueno, la síntesis de hormona tiroidea es complejo. Yo no voy a especificarles cada uno, pero sí, fíjense que puede haber alteraciones genéticas, mejor dicho, en la síntesis de las hormonas tiroideas en distintos pasos. Por ejemplo, en el transporte del yoduro, acá tenemos una alteración, por ejemplo, en el canal NIS, que se llama, que intercambia el yodo por sodio. Cuando hay una alteración en este canal, no se absorbe suficiente cantidad de yodo para poder formar hormonas tiroideas. Puede haber un defecto en la tiroglobulina, en el cual no produce MIT1 y DIT, que serían las monoyodo tiroxina y la diyodotiroxina, que son las que se van a unir para producir T3. Puede haber alguna alteración en la formación del peróxido de hidrógeno, con alteraciones en el DUX y el A2, que son alteraciones en las cuales no se puede incorporar o no se puede eliminar suficiente cantidad de hidrógeno para producir hormonas tiroideas. Puede haber defecto en la tiroperoxidasa. En este caso, los receptores de la tiroglobulina no funcionan como corresponde. O defectos en la iodinasa, que puede haber iodinasas que sean intracelulares, pero también va a haber iodinasas que son periféricas. También, por otro lado, puede haber una alteración a la resistencia a la TSH a unirse y enviar las señales que corresponden. Y esto puede ser defecto en el receptor de TSH o una mutación de la proteína G. La proteína G es una de las proteínas más complejas que participan en muchos complejos hormonales y que nos permiten tener una función por formación de AMP cíclico. En este caso, esta es una proteína transmembrana, ¿sí?, de 7 dominios. Tenemos una aminoterminal y una carboxiterminal. De acuerdo a donde se encuentra la mutación, tanto amino como carboxil, podremos tener un hipotiroidismo congénito permanente, por ejemplo, en el R43A4X, ahí tenemos en la región aminoterminal, o por ejemplo estas dos mutaciones que aparecen en la región carboxiterminal, en la cual nos presentarán un hipotiroidismo transitorio. Lamentablemente, nosotros en nuestro hospital no podemos hacer mucho de estos estudios moleculares. En nuestro país se está empezando a hacer algunos estudios moleculares en el Hospital Garham y en la Fundación de Genética del Hospital Rivadavia en Capital Federal. Pero la verdad que se pueden enviar las muestras, el tiempo de espera es bastante largo porque en realidad tienen que juntar pacientes para poder hacer un kit entero, que son aproximadamente entre 40 y 100 muestras. Entonces se dificulta bastante el poder hacer el estudio genético. Por otro lado, el hipotiroidismo permanente secundario es cuando se produce una alteración hipotálamo-hipofisaria, ¿sí? En ese caso puedo tener un déficit aislado de TSH, en este caso es por una mutación del gen de la subunidad beta, o un déficit aislado del TRH, o sea que el hipotálamo no produce hormonas para liberar TSH, o cuando hay una sección de tallo, o cuando hay alguna lesión hipotalámica. Puede haber también una resistencia a TRH, o sea que se produce TRH como corresponde, pero cuando llega el tiotrofo de la adenohipófisis no estimula para producir TSH, o puede haber una alteración del gen del receptor de TRH, o sea que
no puede producir un receptor en forma adecuada con el cual se pueda unir para poder liberar TSH. Y puede haber algunas alteraciones debido a factores de transcripción involucrados en el desarrollo de la hipófisis, y estas mutaciones se ven cuando estamos desarrollando la etapa embrionaria. En este caso, tenemos dos etapas, la organogénesis y la etapa de diferenciación. En la primera etapa, en la región de la plácoda, tenemos mutaciones en el X1, que son las que van a producir frecuentemente hipotiroidismo congénito. En la bolsa de Rathke vamos a encontrar alteración del LX3, LHX4, y en la región de la diferenciación, alteraciones en el PROP1, PIT1, y que eso diferencia en tirotropos. Si existe alguna de estas mutaciones, tanto en la primera etapa como en la segunda, también vamos a tener alteraciones a nivel hipotálamo hipofisario que nos darán un hipotiroidismo de forma permanente pero secundaria. En el periférico es cuando existe una resistencia a hormonas tiroideas, o sea, todo nuestro sistema funciona como corresponde, hipófisis, hipotálamo y hormonas tiroideas producidas por la glándula, pero a nivel periférico no se utilizan. Esto puede ser por alteraciones del gen del receptor de TSH, por anomalía del transportador de hormonas tiroideas, que habitualmente son proteínas, o síndromes muy raros que nosotros no hemos tenido ninguno. Sí hemos tenido pacientes con alteraciones periféricas en los cuales nos dan TSH que están aumentadas, pero con las periféricas también aumentadas, o sea, T3 y T4 también aumentadas. En este caso se medican con hormonas tiroideas porque a pesar de estar altas, no están funcionando como corresponde. El transitorio, el hipotiroidismo congénito transitorio, se puede producir por medicación antitiroidea materna o por pasaje transplacentario de anticuerpos bloqueadores de TSH, deficiencia o exceso materna de iodos, y mutaciones heterocigotas de los gen TOX y DUOS-A2 y algunos hemangiomas y hemangioteliomas hepáticos congénitos. Los signos y síntomas. Bueno, muchos seguramente han visto pacientes con hipotiroidismo congénito. De todas formas, muchas veces puede pasar desapercibido o confundirse con otros diagnósticos. La fascia botagada, el puente nasal deprimido, la macroglosia, la ictericia prolongada, hernia umbilical, distensión abdominal, retardo de eliminación de meconio, constipación, fontanera posterior persistente, piel fría, seca, pálida, moteada, letargia, hipotonía, reflejos gastrointestinosos lentos, llanto ronco, hipersomnia, pelo escaso, ralo, seco. Y habitualmente suelen ser pacientes que se confunden o con acromegalia o con mucopolisacaridosis. En este caso, por ejemplo, ustedes van a ver, si ven fotos de pacientes con mucopoli, van a ver que es muy, muy parecido, ¿sí? Lo mismo parecen pacientes acondroplásicos, porque no tienen cuello, aunque tenemos las extremidades que son de longitudes adecuadas, el extremo superior de los brazos parece un poco más corto, por eso muchas veces pueden confundirse con otros pacientes que no son hipotiroideos. En este caso ustedes van a ver la ictericia, la macroglosia, como se ve acá, la piel moteada, la hernia umbilical, la hipotonía, el puente nasal amplio, la nariz ancha, la fase bien abotagada. En este caso ya es un cretinismo, en el cual ya hay una alteración hormonal severa, con baja talla, retardo puberal, retraso psicomotor y una sordera producida por el hipotiroidismo congénito no tratado. Ya es muy raro ver pacientes con cretinismo. El diagnóstico, bueno, si la pesquisa neonatal fue positiva, el laboratorio tiene que realizarse TSH, T3, T4 libre, tiroglobulina para ver si hay tejido tiroideo funcionante y anticuerpos para ver si la madre puede haber pasado anticuerpos a estos pacientes. Se realiza una ecografía tiroidea para ver la estructura de la glándula tiroidea, radiografía de epífisis de fémures para ver si están los núcleos de Bekler. En los pacientes que tienen hipotiroidismo no están estos núcleos, y centellograma. Particularmente el centellograma nosotros no lo hacemos porque no tenemos medicina nuclear en el hospital, sí existe en la ciudad. En los hospitales que tienen medicina nuclear se hace el mismo día que se recibe el paciente para confirmar el diagnóstico, se realizan todos estos estudios junto con el centellograma con tecnesio 99. En el caso que nosotros, como nosotros que no tenemos, no es recomendable esperar el tratamiento para que nos hagan el centellograma, sino que se comienza con el tratamiento y el centellograma se deja para después de los 2 años cuando se terminó de formar el cerebro. ¿Por qué? Porque para que se pueda producir el centellograma, el paciente tiene que estar hipotiroideo.
Pero si tardamos para el tratamiento, como decíamos recién, tenemos repercusión a nivel del sistema nervioso central. Por eso no está dentro de la primera línea, por lo menos nosotros acá en el hospital. En este caso les muestro un scintilograma. Acá tenemos una captación como corresponde de los dos lóbulos. Acá tenemos la ausencia del núcleo Becklar, que no tenemos la epífisis del fémur y de la tibia, que acá en esta radiografía sí se ve. O sea que este paciente tiene hipotiroidismo, este no. Cuando existe hipotiroidismo no existen estos núcleos. Y acá tenemos una ecografía en la cual se ven los dos lóbulos con el istmo y con un patrón bien homogéneo en la glándula. Esto es un pequeño gráfico de cómo trabajar. Ante una primera muestra de papel de filtro con una TSH nos puede dar menos de 10, que en este caso nos descarta que tengamos un hipotiroidismo congénito. Si tenemos una TSH entre 10 y 20, hay que recitar, sacar una segunda muestra, en este caso de papel de filtro, pero también suero. Esto es muy importante. El papel de filtro solo no nos va a servir. Siempre se saca suero. Si en esta segunda muestra la TSH nos da menos de 10, se controla, pero no tiene hipotiroidismo. Si nos da más de 10, se deriva a un centro de referencia, lo mismo que si en la primera muestra la TSH fue mayor de 10. Se confirma el diagnóstico con extracción de muestra y todo lo que comenzábamos recién. Y si la TSH está entre 5 y 10, es una hipertirotrofinemia transitoria y se hace un seguimiento. Y si la TSH es mayor de 10, se comienza el tratamiento porque confirma el hipotiroidismo congénito. El tratamiento. Bueno, este es un gráfico, no hace falta que lo sepan, pero es un gráfico de dosis que se tienen que utilizar, que se va adecuando de acuerdo a la edad y el peso. En un recién nacido se utilizan entre 10 y 15 microgramos por kilo día. En menores de 6, entre 8 y 10, 6 meses a 12 meses, de 6 a 8 y así. Esto lo vamos viendo de acuerdo y se van modificando las dosis de acuerdo al requerimiento de cada paciente. En el seguimiento se hace el control de dosis, se realiza en el laboratorio, en ese caso se hace siempre TSH, T3 y T4. La antropometría es un factor muy importante para ver si el paciente está eutiroideo, el crecimiento tiene que ser adecuado. El desarrollo neurológico, en esto vamos viendo que cumple las pautas madurativas en los primeros meses de vida, y después lo evaluamos junto con neurología en los pacientes que observamos que no cumplen las pautas que corresponden a la edad. Pesquisamos siempre problemas en el aprendizaje. Tenemos nosotros en el hospital una buena conexión con las psicopedagogas. En los pacientes que encontramos que el desarrollo neurológico no se está cumpliendo, pedimos que nos ayuden las psicopedagogas para evaluar el paciente en el aprendizaje y el comportamiento, y problemas sensitivos y motores fundamentalmente con la valoración neurológica, pero también fundamentalmente con los ORL, porque en algunos pacientes puede haber hipoacusia. En los recién nacidos pretérminos, el hipotiroidismo suele ser transitorio y se presenta en el 13% de los hipotiroidismos. Va a depender fundamentalmente de ciertos factores. Por ejemplo, la edad gestacional, si la madre recibió alguna medicación o el paciente recibe alguna medicación, si presentó dificultad respiratoria y si existen enfermedades concomitantes y de la gravedad de esas enfermedades concomitantes. Como decíamos recién, solo el 2% de los pacientes que son pretérminos se instala un hipotiroidismo permanente. En esta diapositiva, les muestro, es la última, les muestro algunas de las medicaciones que estos recién nacidos pueden recibir en neonatología y que pueden alterar el metabolismo de las hormonas tiroideas y nos pueden dar falsos positivos. Por ejemplo, la dopamina, el fenolitide, los corticoides en altas dosis, la furosemide, heparina, octiotride, bueno, que en la etapa neonatal no se utiliza, y el sulfato ferroso. Algunas de estas medicaciones, si pueden estar utilizando, nos pueden dar falsos positivos, con lo cual hay que reevaluarlo teniendo en cuenta la medicación que recibió. Y esa es la última. Bueno, muchas gracias. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, puede hacerlo. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo también quiero agradecer a todos.
lástima, no hay ninguna pregunta. Excelente la presentación, Javier. Y bueno, creo que no veo a nadie en el chat. Parece que tu disertación fue excelente, doctor, porque nadie pregunta nada. Así que bueno, con Florencia les agradecemos la presentación, esta charla, esto que sirva de alerta para que todos trabajemos conjuntamente en lo que es prevención y toda la pesquisa, ya sea como la empezamos a nivel prenatal y postnatal, la importancia en un diagnóstico temprano de estas patologías y para poder actuar en consecuencia. Bueno, no veo más preguntas. Flor, si querés decir algo más. Javier, si querés comentar algo como corolario final. Está disponible a las preguntas que puedan hacer. Bueno, no hay más preguntas, así que bueno, agradecemos a todos su presencia. No, gracias a ustedes por la invitación. Y bueno, sí, principalmente a ustedes, los disertantes. Y bueno, muchas gracias y nos encontraremos en la próxima presentación. Vale, nos vemos, muchas gracias. Bueno, saludos a todos. Gracias. El martes que viene, muchas gracias. Sí, aclaralo, Florencia, antes que usted que el martes que viene es la presentación que sigue. Así que bueno, queríamos, todos ya lo saben porque ya está incorporado en el programa, pero bueno, está bien recalcarlo. Bueno, gracias a todos.